Los estados temporales. Antes de hablar de los estados temporales, yo quería anotar de que todos los que hemos pasado por alguna situación físicamente demandante, donde estuvimos en una situación muy fregada, y en mi caso personal, yo quería compartir de que a pesar de que uno pasa eso y uno se siente, y uno, digamos, ahora uno piensa mucho en que cómo ir a ser, yo puedo decir a título personal de que hay una profunda paz, y de veras es así. Yo sentí una profunda paz y tranquilidad y me sentí muy acompañado con Dios en los momentos más complicados que muchos de ustedes conocen. Para mí es maravilloso saber que Dios está en control y para mí es maravilloso saber de que Él todo lo tiene predispuesto. Él da la fortaleza, da lo que uno necesita y esa paz es maravillosa. Estar uno depositado absolutamente en la voluntad del Señor. Y es muy bonito, muy lindo esa tranquilidad y esa paz, saber que Él es el que está en control. ¿A qué nos llamamos? ¿A qué hablamos precisamente de los... por cierto, dejé mis anteojos y no sé en dónde. Bueno, así vamos, listo. Si me alejo es para poder leer. Cuando hablamos qué sucede en el momento de la muerte, habíamos hablado precisamente de que el cuerpo va al polvo, se destruye. Muchas gracias. Muy amable. Ya puedo leer. Entonces, el cuerpo físico se destruye, vuelve al polvo, y como dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es lo que yo me refería precisamente de la maldición que nosotros nos hicimos a nosotros mismos y que Dios la decreta. Interesantemente, y esto fue algo que leí hace mucho tiempo, hace algún tiempo, donde la composición del cuerpo, de los X número de gases y tantos minerales, que creo que eran 3 gases, 15 minerales. Adivinen cuántos gases y minerales tiene la Tierra. Los mismos gases que estamos hechos nosotros y los mismos minerales. Y resulta que ya la Biblia lo decía. ¡Qué sorpresa! El espíritu vuelve a quien lo dio. En Eclesiastés dice antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios. ¿Y el alma? Esa es la interesante. Porque el alma, que ya vimos qué es, vamos a hablar, y yo tengo que ser un poquito, no cuidadoso, sino bien explicando bien, para poder entender. Y voy a sacar un forro, o voy a tratar de decir algo en adelante para poderlo hacer correctamente. Vamos a hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es importante entender eso. Pero primero vamos a hablar el Hades o el Seol. Vamos a hablar primero del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento, pero primero vamos a hablar en la generalidad del Hades o el Seol. El término hebreo, la Biblia utiliza más de 70 veces la palabra Hades y Seol. El Hades y el Seol en hebreo, que es Sheol, y en su equivalente en griego, que es Aides, es la misma cosa, Hades y Seol. Este sitio, traducido literalmente del griego Aides y su equivalente en hebreo, lo que significa es la morada de los muertos. Eso es a donde moran los muertos. En el Antiguo Testamento, el Hades y el Seol, es lo mismo, se refiere al mismo lugar. Pero hay una diferencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando se habla del Seol y del Hades. Pero ahorita vamos a verlas. Pero hasta ahorita vamos de que el Hades y el Seol es el sitio de los muertos y que son la misma cosa, Hades y Seol. Hasta ahí vamos bien. El sitio donde van los muertos. Bien. En el Antiguo Testamento, el Hades o el Seol, en el Antiguo Testamento se habla del Seol porque está en hebreo, arma de una forma inclusiva. Es a donde van los muertos. E incluso los muertos justos van allí. En Génesis 37, 35, en el 42:3, en 44:29. De hecho, mismo David
dijo que él iba a descender o que él mismo iba al Seol en 2 Samuel 22:6. Moisés dijo que cuando mueren las personas que desprecian a Yahvé, descienden al Seol. Y en Deuteronomio 32:22 habla que el Seol como un ámbito del fuego del juicio de Dios. Pero no es así en el Nuevo Testamento cuando ya lo vemos, porque se separa el Hades y el paraíso. Pero primero hablemos un toquecito del Hades y el Seol antes, ¿sí? Vamos a pensar que el Hades y el Seol es un sitio donde van todos los muertos, toditos. Pero en el Hades y el Seol hay dos ámbitos dentro del mismo Hades y el Seol. Hay un sitio a donde van los creyentes o los que mueren creyendo en Dios, poniendo su fe en Dios, y hay un sitio en el mismo Hades y el Seol donde van los no creyentes. En el sitio donde van los creyentes van a gozar de paz, plenitud, felicidad, todo lo que conocemos como es la paz de Dios. Esto es en el mismo Seol, el mismo Hades. Pero en el mismo Hades hay otro compartimento que es donde hay sufrir, tristeza y dolor. El mismo Hades, el mismo Seol en el Antiguo Testamento tiene dos compartimientos, uno para los creyentes y otro para los que no lo son. ¿Dónde sabemos eso? Lo vamos a ver en un minuto. En el Antiguo Testamento, previo al sacrificio de Cristo, cuando una persona moría, ya sea creyente o no, su cuerpo va precisamente, su cuerpo va a la tierra y su alma va al Hades o el Seol. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bien, es un sitio común de los muertos, así que ese sitio común tiene dos compartimientos, un espacio para los creyentes y un espacio para los justos, que iban al seno de Abraham. ¿Por qué le llamaban el seno de Abraham? Bueno, el seno de Abraham, que es como Jesús le llamó a ese espacio, es porque la gente era el sitio confortable, el sitio donde uno disfrutaba, donde uno la pasaba bien. ¿Por qué se llamaba el seno de Abraham? Bueno, porque había una creencia, inclusive judía, de que como la gente estaba juntita cuando comían y se recostaban hacia el cuerpo de la otra persona, porque uno estaba como de ladito y uno se recostaba a la persona de al lado, entonces era estar recogido en el seno de Abraham, era estar en un sitio cómodo, en un sitio rico, agradable, acogido. Entonces por eso se le llama el sitio de Abraham, y esto es Jesús el que va a utilizar esa expresión. Pero entre los dos sitios hay un gran abismo. Y esta historia que Jesús nos da cuando habla del rico y Lázaro, nos va a dar un montón de luz de qué se trata esto. Y hay un gran abismo, unos están gozando y hay otros que están sufriendo. Los no creyentes van a este sitio, que es un sitio de sufrimiento y dolor y desesperación, dentro del mismo Hades y Seol, mientras que en el otro es un sitio donde uno está confortable, feliz, muy pleno. Entonces, la primera cosa que nosotros entendemos es que la existencia ahí no es corpórea, no es física, es el espíritu, porque el cuerpo fue depositado en la tierra. Y su conciencia, y otra cosa es que hay una conciencia de la situación de lo que está sucediendo. Y ahorita voy a regresar precisamente a eso. Y vemos entonces la historia de Lázaro. Dice en Lucas, había un hombre rico que vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Sí? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Dónde? Al seno de Abraham, a este sitio hermoso, rico, tranquilo, de paz. Y Lázaro a su seno. ¿A cuál seno? Recostado a su pecho, de este lado, o de este, digamos, pero recostado, como abrazadito. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bien. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio lejos el hombre rico y a Lázaro en su seno. Algo quiero hacer, bueno, ahorita cuando termino les reflexiono un poco de esto. Y a Lázaro en su seno.
Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, hay un abismo entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tiene, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante de los muertos. Hay varias cosas que uno lee acá que son importantes entender. En el Hades y en el Sol es un solo sitio, pero hay un lado donde están los justos, los que murieron en justicia, creyendo, y esos están en el seno de Abraham. Los otros, no. El tema de que sea rico no es por su condición de rico que está ahí, es por su condición de despectivo, de dejar que aquel se pudra en su situación, y yo totalmente desentendido. Hacia eso va la parábola que Jesús está compartiendo. La otra cosa que es importante es que vean y noten que hay absoluta conciencia de la situación que está sucediendo. En otras palabras, el rico sabe dónde está y por qué está ahí. La otra es que él tiene conciencia, no solo que sufre, en otras palabras, lo siente. Él está atormentado, está ahogándose, su situación es muy mala y él es consciente de eso. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos escuchado, ¿qué importa el infierno? De por sí hay uno se quema y punto. No es cierto. Y ahora lo va a mencionar José cuando hable del aniquilismo. De que, de una vez ya uno se muere y el infierno y punto, se acabó. No, esto es eterno. Esto no es para ahorita. Él está consciente de lo que está sucediendo, él está consciente del porqué de su situación. Además está consciente de su parentela que está en la tierra. ¿Lo notan? Quiero que mandes a alguien a que les hable. Yo no me quiero encontrar en esa situación. Jamás. Y él dice, por favor, que venga y me... No, hay un gran abismo entre donde tú estás y donde está Lázaro. No hay forma, no se cruza. Manda a alguien. Los profetas ya fueron. Pero es que si ellos vieran y si se dieran cuenta de lo que aquí está, ya tuvieron a los profetas. Ya los tienen. Ni aunque uno se levantara de los muertos. ¿Y quién se levantó de los muertos? Y entonces él le dice, ni aunque se levantara alguien de los muertos. Y nosotros dijéramos, si fuera a mí, si alguien se levanta de los muertos y me habla a mí, yo sí me daría cuenta. ¿Cuántos años tenemos escuchando que Jesús se levantó de los muertos? ¿Y cuánta gente dice, que se levanta de los muertos? Eso es pura historia de fábula. Y sigue la gente pensando que es una fábula. Y lo mismo diría, la historia que está contando Jesús la está diciendo por algo. Aunque se levantaran alguien de los muertos, y ese es Jesús el que se levanta de los muertos, Él está hablando. No le van a creer. ¿Por qué no le van a creer? Porque están muertos en su corazón, no pueden abrir sus ojos. Pero Jesús está contando esta historia por algo. La está diciendo es porque aunque se levante de los muertos, no le van a escuchar. Y esto es serio y esto es real. Entonces estamos hablando de que el rico y Lázaro nos dejan ver una serie de situaciones. Hay una separación, hay conciencia absoluta, es eterno, es un castigo, yo lo sé por qué estoy aquí, sé por qué ellos están allá. La Biblia habla que viene el llanto y el crujir de dientes. Llanto por los que van a llorar desconsoladamente cuando estén ahí.
Y crujir de dientes es una expresión que habla precisamente de las personas que maldicen a Dios, diciéndole que la culpa es de Él. ¿Saben qué significa crujir dientes? Es rechinar y decir, vos hijo de tal, por eso estoy... Y maldiciendo a Dios. Esas son los dos tipos de personas que van a estar en el infierno. Llorando desconsoladamente y maldiciendo a Dios, echándole la culpa a Dios. ¿Por qué ellos están ahí? ¿Por qué me estás castigando a mí? Así que el Hades o el Seol había una amplia conciencia y claros del por qué estaban allí, qué los llevó a esa situación. Tenían claridad de la situación en la tierra y de sus parientes y de lo que estaba pasando. Y también no tenía cómo comunicarse con las personas que estaban en la tierra. Les estaba dado, no se puede. Y esperan la resurrección para el juicio final. Ese no es el juicio final. ¿Quién está hoy en el Hades? En ese sitio de muertos, dividido en esas dos. Bueno, los primeros, los que han muerto sin ser redimidos. En otras palabras, todos los que han muerto sin haber reconocido a Jesús como su Señor y su amo y haber entregado su vida al Señor de señores, están en el Hades, esperando este juicio. En Apocalipsis 20 dice, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En 2 de Pedro dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para que sean castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian al señorío, el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. Entonces, en el Hades, precisamente, el sitio de los muertos, los que no han sido redimidos están esperando el juicio. Y condenados para ser condenados eternamente. Y ahora viene una palabra nueva, vamos a ver qué es el paraíso. Y el paraíso, que es un sitio de gozo y de paz, en su cuerpo. Yo no he hablado del paraíso, ¿verdad? Solo hablé que en el Hades habían dos áreas. Uno donde estaban los que están sufriendo, esperando el juicio, y el otro donde está, que se llamaba dentro del mismo Hades, o que Jesús lo llamó el seno de Abraham. Bueno, el paraíso, tercer cielo, y aquí es donde viene lo increíblemente chiva, digo yo, lindísimo. Porque en el momento en que Cristo resucita, muere y resucita, los redimidos en Cristo van a ser pasados. Y voy a usar esa expresión y ahora la vamos a ver en mejor detenimiento. Cristo los va a tomar de este sitio donde estaban disfrutando, en el Hades, en un sitio de paz, los va a llevar a otro sitio que es el paraíso. Y ahí en el paraíso es donde están los redimidos en Cristo, esperando la resurrección final, donde van a ser dotados de un cuerpo glorioso y van a estar con Cristo, vamos a estar con Cristo, reinando con Él por siempre. Pero ahorita, después de la muerte de Cristo, y lo que la Biblia nos enseña es que Cristo, cuando Él muere en la cruz, Él predica en el Hades, se lleva a los suyos hacia el paraíso. Por eso es que vamos a ver en unos minutos donde Cristo le promete al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya no le dicen el sitio específico del Hades, sino en el paraíso. Y hay un montón de literatura y un montón de versículos que sustentan eso. El paraíso viene del griego paradeisos y en hebreo gan. Es una palabra de origen persa que quiere decir jardín o huerto, como el huerto, el paraíso que conocemos. Desde la perspectiva bíblica, el jardín del Edén, donde inicialmente habitó el hombre en la tierra, el tercer cielo, donde los hombres, ¿cuáles? Los redimidos, esperan el juicio. En ese tercer cielo, que eso es importante apuntar, porque no sé si lo menciono más adelante, nuevamente es un sitio donde estamos incorpóreos, no tenemos cuerpo. ¿Por qué sabemos de que estamos incorpóreos? Porque luego vamos a leer en Apocalipsis cuando Juan dice, vi sus almas, diciéndole al Señor. En otras palabras, eran almas que le decían a Cristo, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Eso lo leemos en Apocalipsis. Pero cuando Cristo viene y por segunda vez
y ya nos dan un cuerpo glorioso, ya vamos a tener cuerpo. ¿Sí me expliqué? Entonces el paraíso también es incorpóreo hasta que venga la segunda vida, la final, donde somos dotados de un cuerpo. ¿A dónde vamos los salvos? Este es el paraíso, los hijos de Dios, los que tenemos escrito nuestro nombre en el libro de la vida. El libro de la vida, como hemos comentado, es donde se apuntaba la gente que estaba viva, y cuando uno moría, lo tachaban. Esto fue precisamente una imagen que utilizó Jesús para decir que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque estamos vivos en Cristo. Por lo tanto, no estamos borrados del libro de la vida. Cuando la Biblia habla del libro de la vida, los judíos tenían la tradición de tener todos los nombres de todas las personas que estaban, y cuando Mauricio se moría, lo tachaban, ya no está vivo. El libro de la vida, según las Escrituras, es donde está escrito nuestro nombre para la vida eterna. Entonces, cuando yo llegue como redimido, yo voy a estar muy feliz cuando digan F de Fonseca, Mauricio. Adelante. Voy a estar muy feliz. Yo voy a ponerme a brincar seguramente. Es el sitio donde vamos los salvos, los hijos de Dios, los que tenemos escrito nuestro nombre en el libro de la vida, de la muerte carnal, mientras esperamos el juicio. Ahora, de eso en un minuto, porque Dios pasamos de una vez a la gloria eterna, pero ahorita hablamos de eso. Paraíso. Pablo estuvo en ese tercer cielo y él lo menciona, que él estuvo en el paraíso. Pablo no afirma haber estado en el Hades, afirma haber estado en el paraíso. Leamos. Ciertamente no me conviene gloriarme. A mí me encanta esa parte de Pablo. A mí no me gusta gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Y luego dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, hablando de experiencias cercanas. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Si siguen leyendo para abajo se dan cuenta que ese hombre que él conoce es él mismo. Él fue y visitó el tercer cielo, lo vio. Estuvo en el tercer cielo. Ese tercer cielo, tenemos que hablar ahorita cuál es ese tercer cielo. ¿Cuáles son los diferentes cielos? El primer cielo, como decían los judíos, es de donde vienen las lluvias. Ese es el primer cielo. Segundo cielo, donde cuelgan las estrellas, que sería el equivalente al firmamento. El primer cielo es el que vemos aquí bajito. Segundo cielo, donde cuelgan las estrellas. Y el tercer cielo, donde nos espera el Señor, que es más allá, donde dice la Biblia que está el trono de Dios. Y Pablo fue al paraíso, que es el tercer cielo. El paraíso, el creyente en el Antiguo Testamento espera en el Seol. Con la muerte de Cristo, recuerdan lo que conversamos, fue trasladado al paraíso, donde espera la segunda venida para recibir un cuerpo glorificado y pasar al cielo a vivir una eternidad con Él. Recuerdan que hablamos de que el paraíso es una presencia incorpórea. Recuerdan cuando hablamos de que el Hades y el Seol era incorpóreo. Ahí ambos estaban esperando un cuerpo. Uno está en el Seol, en el Hades, no en el infierno, porque no quiero usar esa palabra porque viene luego. En el Hades, en la parte incómoda, en la parte horrorosa, en la parte triste, en la parte llena de fuego. Y está Lázaro está en la parte bien, en la parte donde tiene paz, donde tiene vida. Luego, después de Cristo, Cristo viene, los lleva al paraíso. En el Nuevo Testamento el paraíso es igual, un estado intermedio donde vamos a gozar de paz, tranquilidad, felicidad y su presencia, pero no es el estado definitivo. ¿Por qué no es el estado definitivo? Porque tanto la persona que está en el Hades va a ser juzgado y va a ser, ahora sí, mandado a condena eterna al infierno. Ahí se voy a usar la palabra que vamos a ver más adelante. Y las personas que estaban en el Hades, en la parte buena, fueron llevados al paraíso y en el paraíso esperan su cuerpo glorificado para estar y ser trasladados a reinar con Cristo por siempre. Son estados
temporales. Por lo tanto, como pueden ver, del Edén o el paraíso viene la caída y viene la maldición. A partir de este momento vas a morir. Entonces, cuando mueres, vas a ir al Hades o el Seol, al lado de los no creyentes, al lado de los creyentes. Viene la muerte en Cristo, los redimidos pasan al paraíso de Cristo. Los no redimidos esperan al juicio final. Lo que leímos cuando hablamos del Hades, que dice que serán sacados, entregará a sus muertos, entregará a las personas que están allí. ¿Quién decide dónde va cada uno? ¿Yo? ¿Yo decido aceptando a Cristo? ¿Qué tupé? El mío. Yo decido aceptar al Rey de Reyes y Señores. Yo no decido. El que decide es Él. Una y otra vez la Biblia habla de que Él nos escoge, Él despierta. Nosotros recordamos que Él es el Señor. Si Él no abre mi corazón, no abre mis ojos, yo no hay forma que yo me dé cuenta. Porque los muertos, recuerdan que estábamos muertos, ¿sí? Los muertos no ven, los muertos no deciden, los muertos no reconocen, los muertos no escuchan. Por lo tanto, si yo estoy viendo el señorío de Dios y yo sé que Él vive, pellizque porque está despertando Dios y usted va a caer frente al señorío de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Yo no soy el que decido porque yo estaba muerto. La única forma que yo pueda reconocerlo es viendo. Y la forma de yo ver es que Dios despierte mi corazón y me lleve hacia el nacer de nuevo. Dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves, ¿de qué? De la muerte y el Hades. Por lo tanto, la muerte, cuando Él haga clac, se acabó la muerte. Y cuando Él haga clac, se acabó. Cuando Él haga, bueno, no se acabó el Hades, no, porque ahí vas, bueno, sí, el Hades, porque lo pasan al infierno. Bien, Él otorga la vida y vida en abundancia. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Él no te despierta, no vas a tener vida.